Hola, ¿qué tal? Qué bueno que me acompañas en un programa más de inteligencia artificial para todos. Yo siempre he dicho que lo importante no es lo que hace la inteligencia artificial, sino lo que tú puedes crear con la inteligencia artificial. En este programa vamos a ver una muestra de ello. Y para esto, acompáñame a ver mi pantalla. Qué bueno que me acompañan en un programa más de perfiles. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, puesto que desde el Polo Norte se une a nosotros Santa Claus. Santa Claus, muchas gracias por estar aquí. No thanks to you for having me here. In Spanish, please, we're in Mexico. Claro, en español, tu programa es en México y queremos que todos nos entiendan. Perdón, ¿cuántos idiomas hablas? Esto ya es una curiosidad. ¡Jo, jo, jo! ¡Qué pregunta tan interesante! Hablo todos los idiomas, todas las lenguas, todos los dialectos. En este programa vamos a ver una entrevista con Santa Claus que realicé con inteligencia artificial. Si este tema te interesa, no te vayas. Este programa te va a gustar. Inteligencia artificial para todos. Conoce la tecnología que está cambiando al mundo. Inteligencia artificial para todos, con el Dr. Hugo Méndez. Comenzamos. Pues como te decía en la introducción, hoy vamos a ver paso a paso cómo se creó esta entrevista para Santa Claus, que es bastante más larga. Te voy a poner un pedazo más de ella para que la veas. Lo que realmente nos une es el amor, y ese es un idioma universal. Por eso, sin importar en qué país estén o cómo se comuniquen, yo los entiendo y ellos me entienden. El amor es un idioma compartido por todos. Interesante, yo nunca había pensado realmente en el amor como un idioma. Pero mira, quisiera empezar con esta entrevista porque hay muchas cosas que quiero preguntarte. Evidentemente en muchas películas y en muchas partes hemos visto cómo entras por la chimenea o cómo detienes el tiempo para dar los regalos a todos los niños. Pero hay cosas que para mí son más profundas y que realmente me gustaría explorar en este programa, si no tienes inconveniente. Me gustaría empezar con la primera pregunta, que sería sobre los regalos. Para muchas personas, la Navidad tiene que ver con dar o recibir regalos. ¿Cuál es el papel del regalo en la Navidad? La Navidad se trata precisamente de un regalo, pero no de los regalos materiales que todos piensan. Es un regalo mucho más especial, que muchas veces pasa desapercibido. El gran regalo es el espíritu de la Navidad. Tú y todos lo han sentido. En estas fechas las personas se vuelven más amables, más bondadosas con sus vecinos, amigos, con todos. En esta época renacen las esperanzas y los buenos sentimientos. Las personas desean lo mejor para los demás y para sí mismas. Ese es el espíritu navideño. Y ese es el gran regalo que la humanidad recibe en esta época. Bueno, lo que estás tú viendo es una muestra, es un ejercicio que hice para ir probando la tecnología para esta entrevista que se va a realizar el viernes en vivo. Te platico un poquito la historia. En Canal 2.0, como algunos de ustedes saben, yo tengo un programa de entrevistas que se llama Perfiles. En algún momento yo pensé, bueno, para terminar el año, mi última entrevista, quisiera que fuera con alguien realmente interesante. Y no se me ocurrió alguien más importante y más relevante para estas fechas que el propio Santa Claus. Y sin duda alguna me gustó porque era todo un reto para crearlo con inteligencia artificial. Así que vamos a ver paso a paso cómo se logró esta entrevista con Santa Claus o cómo se logrará, porque todavía está en proceso, utilizando distintas, pero varias herramientas de inteligencia artificial. Te comparto mi pantalla para que empecemos a verlo. Bueno, lo primero que había que hacer era el guión. Para esto yo lo que hice fue las primeras dos preguntas, por ejemplo aquí, ¿cuántos idiomas hablas? Y yo escribí el texto de la respuesta. Igual la segunda pregunta, para muchas personas la Navidad es una oportunidad de recibir y naturalmente de regalos. Son los regalos la esencia de la Navidad y ahí está la respuesta de Santa Claus. ¿Por qué hice yo las preguntas si no se lo pedía una inteligencia artificial? Porque yo lo que quería era
creara el tomo. Posteriormente fui con ChatGPT y le fui explicando qué era lo que yo quería. Empecé por recordarle que yo tenía un programa que se llamaba Perfiles en Canal 2.0 y le dije que en la última entrevista yo quería que el invitado fuera Santa Claus. Me dice qué buena idea y me dio, sin pedírselo, varias opciones de preguntas divertidas. Por ejemplo, me decía esta: Santa, con la inflación, ¿cómo manejan el presupuesto para fabricar tantos regalos? En fin, no era eso lo que yo estaba buscando, así que le dije: quiero que la entrevista sea tierna pero reflexiva. He preparado un pequeño guión de cómo podría llevarse esta. A continuación, me transcribió lo que yo había dicho y posteriormente me dijo algunas preguntas que podrían ser interesantes. Por ejemplo, ¿qué le dirías a alguien que no celebra la Navidad? Me dio varias preguntas, pero no me dio las respuestas. Entonces le pedí que me creara la pregunta con la respuesta. Ahí están. Me hizo varias de distintos tipos. Yo integré algunas de ellas, no todas. Hice una selección, aquí lo puedes ver en el guión. Hice alguna selección de las que me parecieron que iban más con la idea y fue las que yo tomé. Una vez que yo ya tenía el guión, lo que seguía era seleccionar la imagen de Santa Claus. Para serte honesto, yo pensé que esto sería lo más sencillo, puesto que hay una gran cantidad de programas que crean imágenes. De hecho, varias las hemos visto en este programa y te voy a mostrar cuál fue mi camino, mi trayectoria para lograrlo. Te muestro nuevamente mi pantalla. Yo acababa de hacer el programa de Kling, que presenté aquí en Inteligencia Artificial para Todos, y decidí que sería una buena idea utilizar Santa Claus. Pero para serte honesto, las opciones que me daba no me gustaron en lo más mínimo. Como tú podrías ver, este no es el rostro que yo estaba buscando. Aquí hubo una opción que no era tan mala, y como tú recordarás, este programa te da 4 opciones, pero distaba mucho de lo que yo estaba buscando. Entonces, se me ocurrió ir a otra aplicación que yo también ya había mostrado aquí en este programa de Inteligencia Artificial para Todos, y es Recraft. Esto fue lo que me generó Recraft. No es malo, sin duda alguna es una imagen mucho más agradable, pero no era exactamente lo que estaba buscando. Entonces me fui a Copilot. Copilot es un programa que en general me ha permitido crear buenas imágenes. La primera opción fue esta imagen. El Santa Claus se me hacía muy joven. Entonces le pedí que repitiera la imagen, que fuera más tierno y en donde no aparecieran las manos, puesto que yo necesitaba simplemente el rostro. La realidad es que no era una mala imagen, pero no era del todo lo que yo estaba buscando. Seguí intentando con algunos prompts. Esto fue lo que me hizo. Evidentemente no me sirvió. Y cuando yo le hice el prompt en inglés, que es una técnica que ya he discutido y que he comentado aquí en este programa, finalmente me generó esto que estaba lejos de ser lo que yo estaba buscando, o esta imagen que, bueno, de ninguna manera me servía. Entonces, ¿qué me quedaba? Pues recurrir naturalmente a ChatGPT. Me fui a ChatGPT, que como muchas veces te he platicado en este programa, tienen el programa de DALL-E, que es un programa especializado en crear imágenes. Esta fue la imagen que me proporcionó. No era mala, pero el problema es que se notaba que era un muñeco. Y yo realmente lo que quería era alguien que pareciera muchísimo más humano. La siguiente opción fue esta. Me gustó todavía un poco menos. El pelo largo del Santa Claus no era lo que yo estaba buscando. La realidad es que me costó mucho trabajo encontrar al Santa Claus. Finalmente lo encontré en una aplicación para hablar, pero el problema es que era parte de un video, entonces tuve que recurrir al extraordinario programa Canva. Te muestro mi pantalla. Ahí está, ese es el Santa Claus que a mí me gustó, pero tenía estas barras, puesto que te digo que yo lo que hice fue capturar la imagen de un video. Entonces, para esto utilizo las fabulosas nuevas herramientas de inteligencia artificial de Canvas, como es el borrador mágico. Le doy un clic aquí y le paso esta parte
y en unos momentos más te darás cuenta que va a borrar. A mí me sucedió, yo tuve que utilizarlo en 2 veces, en esta ocasión fue la primera, y con esto, y de esta manera, por fin llegué al Santa Claus. Lo siguiente, había que encontrar la voz. Y esto te lo voy a platicar después de estos comerciales. Inteligencia artificial para todos. Tu experiencia te ha llevado lejos, pero ¿te falta algo para llegar más alto? En la universidad en 12 meses, reconocemos tu experiencia laboral y te ayudamos a convertirla en un título profesional. Estudia 24 materias en un año, 2 por mes, y avanza hacia tu meta profesional. Es posible porque está diseñado para personas con comprobada experiencia en su ramo. No dejes que la falta de un título te detenga. Da el siguiente paso con la universidad en 12 meses. Universidad en 12 meses. Tu experiencia cuenta. Hazla valer. Inteligencia artificial para todos. Pues como te comentaba, que seguía era encontrar la voz de Santa. Y esto realmente era sencillo, puesto que Eleven Labs era sin duda alguna la mejor opción. Te muestro mi pantalla. Aquí estamos en Eleven Labs. Yo lo único que hice fue ir a la parte donde dice voces, buscar aquí Santa Claus, naturalmente ya está en mi pantalla, pero te lo muestro. Santa. Y aquí es la primera opción que me da. Y vamos a oír la voz en inglés. The Santa Claus voice is available year-round. Oh, that's a good thing. Use me for whatever project you have. Era la voz ideal. Yo ya la conocía, yo ya había utilizado la voz de Santa en Eleven Labs y sin duda alguna fue la selección más fácil. Aquí le di en text to speech y fui al guión. Vamos a generar uno. Este que dice las familias son el núcleo, esta es la respuesta a Santa Claus. Lo copio, lo pego y lo pego en esta parte. Y le digo generar. Realmente tarda muy poco tiempo e inmediatamente... Las familias son el núcleo de la Navidad. No importa si es grande o pequeña, o incluso si no es de sangre. La Navidad vive en los momentos que compartimos, en una cena, una risa, un abrazo. Las familias son las que pasan el espíritu navideño de generación en generación. Te darás cuenta que el final no es muy acertado, entonces lo que hago es pongo el punto final, que no lo copié. Voy a también a separar esta parte para crear una mejor opción y vamos a ver si esto me permite una mejor generación de voz. Las familias son el núcleo de la Navidad. No importa si es grande o pequeña, o incluso si no es de sangre. La Navidad vive en los momentos que compartimos, en una cena, una risa, un abrazo. Las familias son las que pasan el espíritu navideño de generación en generación. Mucho mejor. Como te das cuenta, esto ya me sirve bastante. Lo que hago es, ahora descargo el archivo, ya se fue a mi parte de archivos, y con esto tengo la parte de voz. Como te darás cuenta, en Eleven Labs yo ya tengo aquí la parte de estabilidad, lo pongo al 50%, similaridad, estos son, yo hice varias pruebas para poder llegar a esta configuración y finalmente, bueno, las voces que voy a estar utilizando, todavía no termino de crear el programa, pero lo he estado creando con Eleven Labs y la parte de las voces me pareció bastante interesante. Concluidas las voces, ya tenía yo la imagen. Ahora lo que había que hacer era encontrar un programa que creara lo que se llama los talking avatars con inteligencia artificial. Esto quiere decir los avatares que hablan. Y para esto realmente hay una gran cantidad de programas.
Dos fueron los que me convencieron y me quedé con uno de ellos y ahorita te lo explico, pero sin antes nuevamente acompáñame a estos mensajes comerciales. Inteligencia artificial para todos. Tu experiencia te ha llevado lejos, pero ¿te falta algo para llegar más alto? En la universidad en 12 meses, reconocemos tu experiencia laboral y te ayudamos a convertirla en un título profesional. Estudia 24 materias en un año, 2 por mes, y avanza hacia tu meta profesional. Es posible porque está diseñado para personas con comprobada experiencia en su ramo. No dejes que la falta de un título te detenga. Da el siguiente paso con la universidad en 12 meses. Universidad en 12 meses. Tu experiencia cuenta. Hazla valer. Inteligencia artificial para todos. Pues ya estamos llegando al final de este largo camino, realmente lo he sintetizado mucho, pero como te imaginarás, bueno, fueron varias horas de ir buscando, de ir seleccionando, de escoger los programas y bueno, vamos a ver cómo hice lo del Talking Avatar, lo del avatar que habla. Hay muchos programas, pero verdaderamente muchos programas que hacen exactamente lo mismo. Entonces la decisión tenía que ver con calidad y con precio. ¿Por qué por precio? Porque estamos hablando de que el programa es de media hora. Con las versiones gratuitas sería muy difícil hacerlo. Podrías intentarlo, sí, sin duda alguna. Pero como el tiempo ya está muy metido, sin duda alguna habría que pagar. Entonces te muestro los finalistas para esta versión. El primer finalista fue Heijen. Aquí está, te muestro la prueba que hice. Yo los entiendo y ellos me entienden. El amor es un idioma compartido por todos. Me gustó mucho, sobre todo la manera en la que gesticula Santa. El problema estuvo en el precio. Para yo poder utilizarlo, yo tendría que hacer una inversión de $30 y existía la posibilidad de que no me diera el tiempo suficiente. Seguí buscando y me encontré con ID Video, esta tecnología que yo ya he utilizado en otras ocasiones. La verdad es un programa bastante interesante. Como podrás ver, aquí está lo que yo he creado, aquí están algunas pruebas. Todavía me faltan varias preguntas, pero bueno, vamos a hacer la que acabamos de construir en audio. Aquí lo único que tengo que hacer es seleccionar al Santa, que es mi imagen, y le digo usar este avatar. Aquí me pregunta si quiero un agente o un video o un avatar de video, le digo avatar en video. En este lado, como podrás ver, tengo varias posibilidades. La posibilidad de que sea natural, de que sea happy. Naturalmente voy a utilizar la parte de happy. Y ahora lo que sigue es subir el audio. Para esto voy a la parte que dice aquí scripts. Me da una voz por defecto que es en inglés. La realidad es que las voces que me ofrecían eran bastante malas, no se comparaban de ninguna manera con el Eleven Labs y es por ello por lo que yo me decidí a usar las voces que me da Eleven Labs. Voy aquí a la parte de audio. Aquí yo podría grabar, le digo record, y yo podría grabar mi propia voz. O como en este caso, yo ya tengo la voz creada, le digo aquí subir audio. Este es el último que yo he creado y lo subo. Y aquí está subiendo el audio, como te das cuenta es muy rápido, lo pruebo. Las familias son el núcleo de la Navidad. No importa si es grande o pequeña, o incluso si no es de sangre. La Navidad... Ese es el audio. Y ahora lo único que tengo que hacer es dar generar video. Pongo el título, le llamo Familias. Y le digo, let's go. Ahí me está generando. Aunque dice que aquí créditos free, aquí está trabajando. En mi plan yo tengo 64 créditos todavía disponibles.
y es un plan que yo pagué. Es de los más económicos que yo encontré. Los planes, te los muestro. Esta es la parte donde están los planes. Yo fue este plan que escogí, el de 64, el de $4 mensuales, $5 mensuales, que es bastante económico, pero yo le pedí que me diera más créditos, puesto que, como te decía, estoy hablando de producir una media hora de entrevista, así que me fui por